Hola mis hermanos, sean todos bien bendecidos, que la mano de Dios esté sobre ustedes en todo este momento, siempre, cada momento, ¿verdad? Vamos al estudio de hoy, se encuentra Efesios, vamos al capítulo 4 de Efesios, es el capítulo que vamos a estudiar hoy. Oro al Señor que Él nos dirija, que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe, el que en realidad ponga la palabra de Él en nuestros corazones y en nuestra mente, que nos ayude a entender y cómo aplicar la lección de esta semana. Capítulo 4 de Efesios, eh, el tema central de este capítulo es la práctica del cristianismo. La práctica del cristianismo y los versículos claves son los versículos del 22 al 24 que vamos a leer más adelante. Pero esa debe ser nuestra meta diaria. De hecho, lo voy a leer en este momento. Versículos 22 al 24 dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esos son los versículos claves de este capítulo. Esa debe ser nuestra meta diaria como seguidores de Cristo. Que ya el nuevo hombre, que el viejo hombre no viva a través de nosotros, sino que el nuevo hombre. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y Cristo debe ahora vivir a través de nosotros, ¿verdad? Um, este capítulo cubre la unidad espiritual que debe haber en la iglesia, entre la familia de Dios, ¿verdad? Y también cómo debe ser la vida del cristiano fuera de la iglesia, fuera también del hogar. Así que vamos primero a leer los versículos 1 al 16 de la palabra aquí. Y aquí, leyendo estos versículos del 1 al 16, contestaremos las preguntas: ¿cómo debemos ser con los demás hermanos en la fe y los demás? ¿Quién nos da unidad a nosotros? ¿Quién nos da unidad? ¿Y cuál es la meta del Señor con cada creyente? Eso está en los versículos del 1 al 16 que vamos a leer ahora en este momento. Así que vamos a leer del 1 al 17. Dice, del 1 al 16: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta aquí la lectura del 1 al 16. Y fíjese la primera frase que usa Pablo aquí, ¿verdad? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo dice, yo estoy aquí estoy preso. Él estaba preso en una casa prisión en Roma en el momento en que él escribe esta carta a los Efesios. Y dice, yo estoy aquí preso por el Señor Jesucristo. Lo menos que pueden hacer ustedes allá afuera, cristianos, en su libertad, es ser dignos de ser cristianos. Vivir una vida que sea digna de ser cristiano. Por eso yo estoy aquí preso. Ustedes están en libertad. Pues sean partícipe de esa encomienda de Dios, que es vivir el cristianismo, ¿verdad? Y dice en el versículo 2, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto hay que hacerlo en amor. Si no hay amor, es difícil estar en humildad, en mansedumbre y tener paciencia para con los demás. Hablábamos el domingo pasado sobre el amor. Cuando Cristo entra a una persona, cambia su corazón. Y en ese corazón está el amor de Dios. Ese es el amor que nos ayuda a ser humildes, mansos, pacientes con los demás, ¿verdad? Y dice el versículo 3, notó esa palabra, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué quiere decir solícito? Bueno, está diciendo, procuren diligentemente guardar la unidad del Espíritu. Procura tú, procuro yo, diligentemente guardar esa unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya no es lo que yo quiero que se haga, sino lo que Dios quiere hacer. ¿Te das cuenta? Así que no debe haber división en la iglesia, porque ya no es lo que yo quiero, la música que yo quiero, lo que yo quiero que se haga, cómo se gasta el dinero, tiene que ser así como yo quiera. No, no, no. Ahora es Dios, es la voluntad de Dios en el cuerpo de Cristo el que en realidad rige, dirige y hace. La voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Y luego versículos 4, 5 y 6 habla de una unidad. Somos uno en Cristo Jesús. Ya no soy yo aparte, fulano aparte, la otra fulana aparte. Somos uno en Cristo. Está hablando de la iglesia, ¿verdad? Y fíjense que desde el versículo 1 dice que andemos como dignos del llamado de Cristo, ¿verdad? Eso es adentro y es afuera, es en tu hogar y es en la calle, ¿verdad? Y entonces aquí en los versículos 4, 5 y 6 se está hablando de una unidad dentro del cuerpo de la iglesia. Porque esa unidad dentro del cuerpo de la iglesia también sirve de testimonio a los demás. Qué feo, qué triste es cuando una iglesia se divide, se rompe y hasta a veces cierran sus puertas. Habla de que no hubo una unidad en el espíritu, como dice aquí Pablo, que debe haber, ¿verdad? Así que esos son los versículos del 1 al 6, ¿verdad? Y entonces en los versículos 11 al 15 habla que es Dios el que constituye a unos pastores, a otros evangelistas, a otros predicadores, ¿verdad? Y maestros. Es Dios el que escoge, ¿verdad? Dios llama a todos al arrepentimiento.
Dios está llamando a todo hombre y a toda mujer a arrepentirse, a venir a ser cristiano, a venir a ser un hijo de Dios, ¿verdad? A través del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Pero, ¿quién hace qué cosa en la iglesia, en el trabajo de Dios? Eso lo decide el Espíritu Santo. Eso es decidido por el Espíritu Santo. Así que aquí habla de que es Dios. Él dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Y en el versículos 12 y 13, 14 y 15, habla para qué, el por qué. El porqué de estos maestros, de estos pastores en la iglesia, ¿verdad? Y fíjate el versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, Dios pone a estos maestros, a los pastores, a los evangelistas, ¿verdad? Para que la iglesia, que es tú y yo, para que cada cristiano crezca, madure espiritualmente, ¿verdad? Para que haya edificación. Edificación es que levantar, ¿verdad? No tirar para abajo, no destruir, sino al contrario, edificar es levantar, construir, para construir el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y dice que, versículo 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todo lo que se enseña en la iglesia, la edificación debe estar basada en nosotros conocer más de Jesucristo. Debemos conocer más de Él, su carácter, sus enseñanzas. Eso es lo que debe ser la meta de toda enseñanza en la iglesia, es Cristo, ¿verdad? Que logramos ser personas perfectas, ¿verdad? Aquí está hablando de ser más y más y más como Cristo. ¿Te estás fijando? Ese es el fin de cada cristiano. Esa es la meta, ser perfectos, ser como Cristo. ¿Te das cuenta? No lo somos en este momento, ni siquiera el pastor es perfecto. Nadie lo es, pero esa es la meta. Esa es la meta de Dios con cada uno de nosotros. Perfección en Cristo Jesús. Que seamos, vaya, un reflejo de Cristo. Un espejo del Señor. En nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestro andar. En la casa, fuera de la casa. Así que esa es la meta, ¿verdad? Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está bien clarito. Ese es el fin de nosotros crecer espiritualmente, ser maduros espiritualmente, ¿verdad? Y dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, espiritualmente maduros significa que ya dejamos de ser niños espirituales. Somos personas sólidas en nuestras creencias, en nuestra fe, en la doctrina de Cristo Jesús y de la Biblia, ¿verdad? Y ya no estamos fluctuantes, ¿verdad? Como algo que está flotando en el agua, que va para aquí y para allá dependiendo de la corriente. No, ya estamos cimentados, estamos concretados en nuestra fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y dice el versículo 15, ya para que no estén como niños, ¿verdad? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo, crecer en Cristo, ser más y más y más como Él, como decía anteriormente. Y el versículo 16 habla de un concierto, habla de cada cristiano trabajando en la voluntad de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Somos como una orquesta. ¿Te das cuenta? Trabajamos en concierto, unidos en el Espíritu Santo. Si te fijas, cuando ves una orquesta, ves los violines, los violonchelos, ves las trompetas, ¿verdad? Cada instrumento tiene su parte.
tiene su función, tiene su sonido especial y su parte en el programa. Así que todo en concierto. El maestro de la orquesta es el que hace que cada uno de esos instrumentos suenen en concierto, ¿verdad? Así que escuchamos una pieza musical preciosa porque el maestro está asegurándose que cada instrumento esté ahí tocando como debe ser, como debe ser. Nuestro maestro es Cristo Jesús y nosotros somos sus instrumentos. Debemos estar trabajando en concierto, como dice el versículo 16. Vamos ahora a leer los versículos 17 al 32. Es maravilloso porque otra vez aquí vamos a ver los versículos 22 al 24, que es el tema de este capítulo 4. Leamos del 17 al 32. Dice así la palabra: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, porque por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Oiga eso. Mas vosotros, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, los versículos claves. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hay mucho que decir aquí, pero vamos a los versículos clave, ¿verdad? A los versículos clave. Decía el versículo 21, que 20 y 21, que hemos aprendido de Cristo. Y dice el 21, si es que en verdad hemos creído, si es que en verdad le hemos abierto nuestro corazón al Señor, pues entonces estamos ávidos, listos para aprender de Cristo, para que Él llene nuestro corazón, para que podamos, para que Cristo viva a través de nosotros, ¿verdad? Y entonces viene versículos 22 a 24. ¿Te fijas? Ese es el tema del capítulo. Despójate del viejo hombre, la vieja mujer, ¿verdad? Aquel que hablaba mal o que pensaba mal de los demás o que es egoísta, ¿verdad? No, ese es el viejo hombre, esa es la vieja mujer. Ahora dice, renuévate, dice el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjese que la Biblia habla del corazón y de la mente. El corazón, nuestros sentimientos, ¿verdad?
la mente es nuestro entendimiento. Y dice aquí, renuévate, renueva tu mente, no solamente tu corazón, renueva tu mente y tu corazón. Que empieces a pensar diferente, que empieces a pensar como Cristo quiere que tú pienses. Que tú empieces a tomar decisiones así como Cristo quiere que tú las tomes. Que tú seas, que tu ser, tu comportamiento sea como el de Cristo, ¿verdad? Así que renuévate, despójate del viejo hombre, renueva tu mente y tu corazón, ¿verdad? Y dice el versículo 24, vístete de un hombre nuevo. Vístete de un hombre nuevo. Un hombre creado según Dios. Dice según Dios, según la imagen de Dios, ¿verdad? Dice en Génesis que fuimos creados según la imagen de Dios. No físicamente como la imagen de Dios, ¿verdad? Pero estamos hablando de carácter, de espíritu como Dios. Y dice aquí, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Acuérdate, la palabra santidad quiere decir apartados. Apartados de la verdad, para la verdad. Apartados para la verdad. Hablando ahora de los versículos 26, 25, 26 y 27, nos habla de algunas cosas específicas que debiéramos hacer: desechar la mentira y hablar la verdad. ¿Por qué habrá mencionado ese pecado en específico? Porque aunque quizá usted y yo nunca hemos matado a nadie, quizá usted y yo ni siquiera hemos hurtado, pero todo el mundo miente. Ese es el pecado que ¿verdad? Nos describe a todos. Dice aquí, ya no mientas más. La verdad ahora vive en ti, Cristo Jesús. Así que hablemos la verdad, vivamos la verdad, ya no la mentira, ¿verdad? Y en el versículo 26, otro pecado que menciona es lo que hacemos con el enojo. Dice ahí, enójate, pero cuidado, no peques con tu enojo. Una cosa es uno enojarse porque es una reacción natural, es una reacción que tenemos, ¿verdad? Como humanos, airarnos, o sea, enojarnos cuando alguien nos hace mal, ¿verdad? O alguien le hace mal a un ser querido, o vemos una injusticia como la que estamos viendo últimamente por la televisión. Nos enojamos, pero cuidado de no pecar, ¿verdad? Cuidado de no pecar. Cuidado de que al enojarnos no le deseamos mal a alguien. Eso sería un pecado. Cuidado que al enojarnos no vamos a pegarle a alguien. Eso es otro pecado. Cuidado que al enojarnos no estemos insultando a alguien. Eso también es un pecado. Así que dice Pablo, está bien que usted se enoje, pero cuidado lo que usted hace con el enojo. No peques, no peques. Controla tus emociones, ¿verdad? Es lo que está diciendo ahí el versículo 26, y dice, no le des lugar al diablo. Versículo 27, ¿te fijaste? Porque a veces le damos chance, le damos lugar al diablo a que actúe en nosotros, ¿verdad? Cuando dejamos que ese enojo no lo controlamos en el poder del Espíritu Santo. Dice, el que no hurte más, sino que trabaje honradamente. Ahí está hablando de honradez. Ahí está hablando de honradez. Y el hurto no solamente es cuando usted va a Walmart y se lleva algo sin pagar. Eso es hurto, sí. Pero también es cuando para recibir más dinero del gobierno metemos mentiras. Y entonces recibimos más ayuda del gobierno porque, claro, mentimos en la planilla, en la solicitud, ¿verdad? Eso también es hurtar. Así que por eso Pablo lo menciona ahí. Muchos podemos caer en ese pecado del hurto, del robo,
aunque no sea así claramente que nos llevamos algo que no nos pertenecía, ¿verdad? Sin pagar, sino que hay varios tipos de hurto, hay varios tipos de robo, ¿verdad? Y después en el versículo 29 habla de la boca. Cuidado que de tu boca y de la mía no salgan palabras corrompidas, que no salga mentira, que no salgan malas palabras, que no salgan insultos, que no salgan chismes de los labios nuestros. Debemos tener cuidado, cristiano, tú y yo. La gente está escuchando, la gente está viendo cómo nos comportamos, cómo hablamos. Así que debemos tener cuidado porque estamos reflejando, acuérdense, estamos reflejando a Cristo cada día. Especialmente cuando la persona sabe que somos cristianos. Estamos reflejando a Cristo. Qué triste ver un cristiano que en la tienda hace una escena fea, habla mal, insulta a alguien, insultó a la cajera, al manager. Cuidado, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la necesaria para, ¿te fijaste la palabra? Edificación, para construir, para levantar, para ayudar. Edificación. Que sea para edificación, dice, para dar gracia a los oyentes, que lo que oiga la gente sea algo bonito, algo bueno, algo bonito y algo bueno, ¿verdad? Y dice en el 30, ¿te fijaste el 30? No contristéis al Espíritu Santo. No entristezcamos a Dios con nuestra conducta y con nuestras palabras. No entristezcamos a Dios. Qué chocante está eso, ¿te fijaste? Podemos entristecer al Espíritu Santo. Esa es la palabra moderna para contristar, entristecer. Podemos con nuestros comportamientos y palabras entristecer al Espíritu Santo que vive en nosotros. Así que la próxima vez que vamos a hablar algo, hacer algo, pensemos en eso, que no debemos entristecer a Dios con nuestras palabras y nuestro comportamiento. Yo creo que muchas veces hacemos a Dios llorar. Hacemos a Dios llorar con nuestras palabras y nuestro comportamiento. Y finalmente dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia, ¿verdad? Quitar esas cosas y a su vez sustituirlas con esto otro. Versículo 32 y para terminar. Antes, o sea, en vez de eso, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores. Perdona a la persona que te ha ofendido. Dice aquí claramente, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cada vez que alguien nos hace algo malo y nos da ira, enojo y guardamos rencor, debemos pensar en todo lo mucho que Dios nos ha perdonado. ¿Y sabe qué? Y lo he dicho muchas veces, cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros pensamos en lo mucho y lo profundo que Dios nos ha perdonado, oiga, es mucho más fácil perdonar a los demás. El problema que tenemos muchas veces en no poder perdonar a los demás es porque se nos olvida cuánto Dios nos ha perdonado. A mí, les digo sinceramente, me ha perdonado mucho. Así que eso me ayuda a mí a tener misericordia de los demás y a ser paciente con los demás y a perdonar a los demás. Así que esos son los puntos de Efesios, ¿verdad? Acuérdense, ya no debo andar como antes, en vanidad, ignorante de la voluntad de Dios y con dureza de corazón. Eso está en los versículos 17 y 18. Creo que no lo cubrí muy bien,
Pero fíjese que versículo 17 dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la dureza de su corazón. El cristiano debe abrir su corazón completamente delante de Dios y que Dios nos ponga un corazón nuevo. Que Dios moldee nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida para nosotros ser verdaderos embajadores de Cristo Jesús, donde quiera que estemos. Así que despojémonos del viejo hombre y revistámonos del hombre nuevo a la imagen de Dios. Esa es la enseñanza más bonita y más grande de este capítulo. Seguiremos con el capítulo 5 la semana que viene. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque tú has tenido gracia, has extendido su gracia, tu gracia. Has tenido misericordia para con nosotros y has extendido tu gracia dándonos a Cristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y por nuestra fe en Él podemos ser salvos, hemos sido salvos. Tú nos has perdonado y nos has dado vida eterna en Cristo Jesús. Y ahora, Padre, que esta lectura, que esta lección de esta noche que hemos estudiado, se nos quede, Señor. Se nos quede y haga cambios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra lengua, cada día. Que seamos un reflejo de Cristo Jesús donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición y tu cuidado. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga.